Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 13 de mayo de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Amanecimos con golpe de Estado, queridos oyentes. Ayer, entre el cartel más poderoso de la droga del mundo y Juan Manuel Santos, el presidente más desprestigiado de toda América, se produjo un golpe de Estado. Se pasaron por la ruana la Constitución y, aceptando lo que proponía Montealegre, para eso la reunión de 5 horas que tuvieron Montealegre y Juanpa, declaran como acuerdos especiales, bajo el amparo de los protocolos de Ginebra, lo que convengan las FARC y el gobierno en La Habana. ¿Qué será? Lo que les dé la gana. Hasta juristas tan connotados y tan poco sospechosos de uribismo como Jaime Castro y como Juan Carlos Esguerra decían, ¿qué es lo que estamos aprobando? Si no sabemos, estamos aprobando cualquier cosa, lo que firmen en La Habana entre unos bandidos, asesinos, narcotraficantes y el jefe, del grupo golpista del gobierno, que es el señor Humberto de la Calle. Eso es lo que estamos aprobando. Es decir, nadie sabe nada. Entre otras, porque recurrieron a la ayuda invaluable de Cantinflas para dar las noticias, para presentarlas y para firmar una declaración que nadie ha podido entender. Ni siquiera, ¿cómo será que ni siquiera la señora de Noruega la entendió? Eso no lo entiende nadie. Pero ¿qué se saca en claro? Que hay un golpe de Estado. ¿Qué se saca en claro? Que le van a meter a la reforma constitucional que viene en marcha y que lleva 6 debates. En los últimos 2 debates le van a meter estas perlas. La Constitución para reformarse necesita 8 debates, no 2. Lo que están haciendo es abiertamente inconstitucional, pero ya tienen lista la Corte Constitucional. Ya tienen listos los golpistas de la Corte Constitucional. El magistrado Palacio ya se anticipó, aceptando la demanda de Montealegre. Ya estaba en la onda, ya le habían dicho cómo se tenía que comportar. Y por eso, el afán que tienen para sacar al magistrado Pretel es un afán inusitado porque les estorba. Les estorba una voz que se levante para decir no aceptamos un golpe de Estado con participación de la Corte Constitucional. El Congreso está listo para producir lo que se llama en nuestro derecho constitucional la ratificación de los tratados internacionales, de manera que las altas partes contratantes, el Estado colombiano representado, insistimos, por el presidente más desprestigiado de toda América Latina, y el grupo narcotraficante más poderoso y peligroso y detestable del mundo, resuelven cambiar la constitución política de Colombia. ¿Y someternos a qué? No se sabe a qué. No se sabe a qué. Repetimos, ayer oíamos personas tan ilustradas y tan capaces en estas materias como Juan Carlos Esguerra y como Jaime Castro decir, ¿y qué es lo que estamos aprobando? Estamos girando un cheque en blanco. Sabemos que hay una reforma a la Constitución y no sabemos qué contenido tiene. ¿Y qué es lo que va a venir de La Habana? Eso es lo que se llama un golpe de Estado. Ya los golpes de Estado no se dan con tanques en la calle, ni con sables, ni con fusiles. Se dan de esta manera, al estilo Fujimori. El golpe de Estado que dio Fujimori lo dio a través del Congreso, y ahora a través del golpe de Estado que dio Fujimori lo dio a través del Congreso, y ahora a través del Congreso, de los paniaguados o enmermelados del Congreso, van a ratificar no sabemos qué, para cambiar toda la estructura constitucional del país y ponerla a merced de las FARC.
hablaremos del tema porque es el tema capital del día. Amanecimos de golpe de Estado. Mientras tanto, todos los días se descubren crímenes nuevos de parte del ELN. Luego se está descubriendo que sí tienen méritos suficientes para otro golpe de Estado, pues que obviamente lo van a pedir. Si ya se le dieron un golpe de Estado a las FARC, ¿por qué no nos van a dar a nosotros otro golpe de Estado? Y acaba la Constitución de Colombia, ya no hecha por Núñez y por Caro, sino la Constitución de Colombia hecha por Timochenko y por Márquez y por Catatumbo. Es para allá para donde vamos. Sobre Catatumbo, a propósito, tenemos la noticia de que fue empleado de Pablo Escobar en Miami. Y esos son los personajes que están organizando la constitución política de este país, queridos oyentes. La mala hora no es solo una novela. La mala hora es la situación de toda la izquierda latinoamericana, que está dando en Colombia la última batalla para quedarse con un país. De la manera como la izquierda ahora se puede quedar con un país, dando un golpe de Estado. Golpe de Estado que disfrazan con el noble nombre de la paz. Es que la paz. Y por la paz damos un golpe de Estado. Y acabamos con las instituciones de la República y le entregamos esto a las FARC, destruyendo, por supuesto, nuestro glorioso ejército. Venezolanos en las calles, mientras tanto la oposición en las tumbas. Los venezolanos ya salieron en la calle a exigir que se les permita cuanto antes proceder a votar para destituir a Maduro. Pero ahí está el Consejo Nacional Electoral, que dice que se toma su tiempo para revisar los centenares de miles de firmas que presentaron más allá de las indispensables para conseguir el requisito constitucional. Entonces, sí, y como no hay luz, pues no podemos trabajar mucho, de manera que nos esperan, ganando tiempo para que todo esto pase a comienzos del año entrante y cuando salga Maduro lo reemplace el vicepresidente y para que no se hagan elecciones. Hoy hablaremos con el doctor Alfonso Gómez Méndez, exprocurador y exfiscal general de la Nación y exministro de Estado, sobre la famosa demanda de Montealegre para volver tratado internacional lo que se acuerde con FARC. Esto ya enriquecido con los datos de ayer, de manera que va a ser esta una entrevista de bandera. La línea. Ustedes se acuerdan cómo prometió el vicepresidente que lo de la línea iba a quedar ya arreglado y resuelto. Debió haber quedado arreglado y resuelto en enero pasado, pero entonces se demora un poquito, pero entonces por aquí y por allá. Y el cuento que nos tienen es que sí, ya terminaron, pero la excavación. Seremos tan imbéciles que no sabemos que en un túnel de esta naturaleza, más que la excavación, lo que importa es el revestimiento, los aires acondicionados, los ductos para conducir el agua. Nos van a entregar en la obra negra. Eso es el casco y las botas del señor Vargas Lleras. Terminan en esto, en estas trampas, en estas miserias. Nos van a entregar una obra negra, un hueco para pasar carros, ni hablar, pues cómo pueden pasar si no hay ventilación. Se concentran los gases y hay una explosión inmediatamente. Si se inunda el túnel, no, es que hay que poner la conducción de las aguas. Todo eso falta, es decir, falta hacer el túnel. ¿A quién le cedió Odebrecht Navenal? No sabemos. Lo cierto es que se va, pero se queda, porque se tiene que quedar con el 25% respondiendo por las obras, como si no supiéramos que quien responde por las obras es el mayoritario cuando se trata de un consorcio.
El de Navenal es un consorcio. Va a haber una minoría que son los inversionistas colombianos, a quien no sabemos si los dejan ir, si no los dejan ir, no tenemos ni idea. Odebrecht con el 25% y un mayoritario con el 60 y tantos. ¿Cuál? Como todo en Colombia, secreto, porque este es el país de los secretos, porque así trabajan todas las tiranías. Lo dijimos y quedó plenamente confirmado. El hacker no les colabora más. Esa fue la razón para que la sacaran del búnker de la Fiscalía y lo tiraran a una cárcel en Picaleña, porque no les sirvió más, porque se cansó de las mentiras, de los engaños, de las falsas promesas, cansó de las mentiras, de los engaños, de las falsas promesas. Lo condenaron a 10 años de prisión y descubrió, pobrecito, él es una persona de limitados alcances, de reducida capacidad, lo engañaron miserablemente hasta que se le colmó la copa y protestó y que ya no va a decir más mentiras y no se va a prestar para más farsas y entonces lo tiraron a una cárcel en Picaleña. ¿En qué quedan los procesos montados sobre semejante embuste? ¿En qué quedan los procesos contra Oscar Iván Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, David Zuluaga, contra todos los perseguidos por el tema del hacker? En nada, en nada. Pero a ese pobre hombre le van a hacer pagar con sangre y con miseria el que se les haya sublevado, pero se les sublevó. Su abogado ya va a tener que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedir protección para él. Michel Temer, presidente del Brasil. Sus objetivos: tratar de rescatar una economía que Dilma Rousseff deja vuelta a pedazos y combatir la corrupción. Es decir, prometió que se seguirán adelante los procesos por corrupción que han estremecido la conciencia de un país que ha sido donde ha sido bastante frecuente estos episodios de corrupción. La National Geographic aplasta ilusiones. No hay nada en la tumba de Tutankamón. Es como en estos procesos políticos de aquí, al fin que había nada. Entonces, ya con el uso de la última tecnología, National Geographic puede decir: no está la tumba de Nefertiti ni la tumba de nadie. Allá no hay nada distinto de lo que ya conocíamos. Así pues que estas son las grandes noticias del día, la primera de ellas y la fundamental, y a lo que ocuparemos gran parte de nuestra emisión, será el golpe de Estado ordenado por Juanpa y diseñado por Cantinflas. Desde luego que lo tenían preparado, pero muy mal preparado. La orden vino tan pronto el presidente Uribe declaró la resistencia civil. Y ahora sí que es cierto, queridos oyentes, que corresponde la resistencia civil. Nos están robando definitivamente el país a través de un procedimiento artero, hasta este momento completamente en las oquedades de una oscuridad atroz, pero que nos están robando el país, nos lo están robando, en lo que queda claro. Y en Hoy en la Historia recordaremos cómo, que queda claro. Y en Hoy en la Historia recordaremos cómo Juan José Flores, quien era coronel para las épocas de las campañas de Pasto y de las campañas contra Agualongo, se convirtió en general, se convirtió en dueño del Ecuador. Lo primero que hizo fue romper la Gran Colombia. Lo mismo que el general Páez en Venezuela, lo mismo que Santander en Colombia. Se rompió un sueño, no, se rompió un mandato de la historia que el único que conocía e interpretaba era el único colombiano con visión cósmica, Simón Bolívar. Juan José Flores consigue lo que estaba persiguiendo en un día como hoy en el año de 1830. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, desde aquí, desde la hora de la verdad. Gracias a todos. Bueno, pues hoy, sin lugar a dudas, tenemos que abrir con la noticia del supuesto blindaje al acuerdo de paz que anunciaron desde La Habana y que para muchos colombianos, por lo menos yo
mirando las redes y escuchando a mis compañeros y muchas opiniones, fue interpretado en las redes como un golpe de Estado en toda regla o como una cantinflada, como usted dice, una cantinflada más de un gobierno que está desesperado por dar un golpe de imagen firmando la tan perseguida y esquiva paz, ¿no? Lo cierto es que ese acuerdo de blindaje no es ni tan bueno, ni tan claro, ni tan definitivo. El Gobierno pretende insertar una serie de modificaciones en el acto legislativo antes del 18 de mayo, es decir, la semana que viene, ¿no? Pretenden convertir el texto final en un acuerdo especial humanitario, es decir, darle valor supraconstitucional, que esa fue la propuesta del exfiscal Eduardo Montealegre, que nos pareció una locura. Bueno, pues ahí está. El Ejecutivo se comprometió a incluir la variación en el acto legislativo antes del 18 de mayo, que es la semana que viene. Un tiempo muy ajustado para que se haga ese principio de consecutividad, ¿no? No, imposible, Montserrat. No es imposible. Son 8 debates. Son 8 debates y quieren sacar una reforma constitucional en 2. Ese es el último invento constitucional de estos bandidos, de Granda y de Márquez y de la Calle. Son esos constitucionalistas reunidos, Son esos constitucionalistas reunidos, cogieron la Constitución que ordena 8 debates para cambiar la Constitución, la van a cambiar en 2. Bueno, una maravilla. Sí, y no solo eso, sino que una vez aprobado en el Congreso, el Gobierno promoverá otro acto legislativo para añadir un artículo transitorio en la Constitución Nacional en el que conste que este acuerdo queda incorporado integralmente a la Carta Magna. Después lo depositarán ante el Consejo Federal Suizo en Berna y seguirán a la ONU para que lo incluya en una resolución. En definitiva, un extraño y cuestionable blindaje que abre muchos cuestionamientos. Pregunto, ¿qué hay detrás de este enredo que sale de La Habana? ¿Qué van a hacer en el Congreso? ¿Van a ratificar o van a estudiar ese acuerdo? ¿Se respetará el principio de consecutividad, lo que estábamos diciendo ahora? ¿De verdad cree el Gobierno y las FARC que con todo este show conseguirán neutralizar a la Corte Penal Internacional? Pregunto. Esa última pregunta es demoledora. Es que esto tiene valor supraconstitucional, señor. La Corte Penal Internacional tiene competencia sobre todos los delitos de lesa humanidad que se cometan, así usted los quiera blindar, porque el blindaje es eso. ¿Qué es lo que quieren blindar? La impunidad de las FARC. ¿Qué es lo que quieren blindar? Que las FARC se queden con armas ya bendecidas por la República, que no las entregan. ¿Qué es lo que quieren blindar? Que las FARC queden de dueñas del territorio nacional, según los acuerdos que ya tienen suscritos allá en La Habana. ¿Qué es lo que quieren blindar? Que necesitan una reforma agraria donde las tierras queden a nombre de ellos. Es pasarles las tierras a quienes no han sido sino depredadores de las tierras en Colombia. Eso es lo que quieren blindar. Y entonces para eso, como usted lo llamó, una cantinflada. Porque son tales las contradicciones, las idas y venidas, y que esto es así, que no es así, y que entonces el Congreso sí, pero entonces el Congreso no, pero que entonces habrá plebiscito, pero que no habrá plebiscito. Cantinflas, porque el señor Santos es un cantinflas. Por cierto, ¿dónde queda el plebiscito en todo esto? Bueno. Ni lo mencionan ya, ¿no? Es como que no hace falta, ¿o qué? Pues es que usted hace unas preguntas rarísimas, porque ayer hablaban de plebiscito, y plebiscito ¿como para qué? ¿Para qué? Si ya metieron como bloque de constitucionalidad el acuerdo entre un presidente desprestigiado y un cartel de drogas el más grande del mundo. Es decir, a Al Capone no se le pasó por la mente que pudiera firmar un tratado constitucional con el gobierno de los Estados Unidos. Y resulta que Al Capone pues era una perita en dulce en comparación de estos asesinos que se estrechan la mano todos los días con los delegados de Santos, y es la mano todos los días con los delegados de Santos, y esto sí, les entregaron el país, o que eso pretende Santos. Pero no ha contado con que Colombia no es tierra para dictaduras, que no las hemos aceptado y que no las vamos a aceptar. Y para eso vendrá la resistencia civil. Si lo que quería Santos era
neutralizar la resistencia civil y disponer desde allá, desde Londres, lo conveniente para tratar de resucitar de la tumba o para tratar de mantenerse en el naufragio que es su gobierno, pues perdió su tiempo, porque vamos a ver cómo reaccionan los colombianos frente a este golpe de Estado que nos dieron anoche. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 13 de mayo de 2016, son las 6:25 de la mañana. Mientras para la unidad nacional es un paso irreversible al fin de la guerra, para la mayoría de los colombianos es simplemente la entrega del Estado perpetrado entre el narcoterrorismo apostado y el Congreso mermelado de la República, sin tener en cuenta que este atraco constitucional fue cometido anoche a manera de golpe de Estado por parte del camarada cantinflesco Juanpa y sus secuaces apostados en Cuba. El Nefelibata, senador Benedetti, William Benedetti, aseguró que con esto quedó demostrado que el último escollo era que las FARC sintieran la seguridad de que el Estado les cumplirá lo pactado, y eso quedó superado. Mientras el coordinador ponente en la Cámara, Hernán Penagos, aseguró que lo anunciado ayer en La Habana comenzará a discutirse la próxima semana en el Congreso. Para el expresidente Uribe, aquí se acordó sustituir la Constitución para garantizarle plena impunidad al cartel de la cocaína más grande del mundo. Para el senador Macías, del mismo partido del presidente Álvaro Uribe, quien remató con esto: para Santos y las FARC, el Congreso es un mandadero arrodillado de lo que negocien. Bienvenido pues, doctor Londoño, Cantinflas, Juanpa, Mamerto y sus muchachos. Juanpa, Mamerto y sus muchachos. Aquí, Juanpa, Mamerto y sus muchachos. Aquí es que uno lee cosas y dice Cantinflas. Dijo Humberto de la Calle: el futuro acuerdo de paz tendrá la consideración de acuerdo especial y pasará a formar parte del llamado bloque de constitucionalidad colombiano en sentido estricto y con carácter transitorio. Hágame el favor. Una reforma constitucional con carácter transitorio. Cantinflas. No. Pues es que les dijeron a la carrerita: mire, golpe de Estado ya. Yo no resisto más esto de la resistencia civil. No resisto. Me pudo. Y con 13 o 14% de favorabilidad, ¿qué voy a hacer? Den un golpe de Estado de una vez, y lo dieron a la carrera, y entonces salió este monstruo que desde luego es un golpe de Estado y acaba con las instituciones de la República. El señor Penagos dijo, porque pues él es un ignorante en materia constitucional, dijo que que se incorporarán estas iniciativas, se incorporarán al proceso de reforma constitucional que está en marcha, pero es que ese proceso ya lleva 6 debates y le quedan faltando 2. ¿Y qué vamos a hacer con los 6 primeros debates? Bueno, en fin, eso es todo lo que está pasando. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes. Siguiendo con nuestro cubrimiento de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, quiero contarles que en un intento por tender puentes con su partido, el candidato Donald Trump sostuvo ayer varias reuniones a puerta cerrada con parlamentarios en Washington, D.C. La más importante fue con el líder de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, quien había declarado esta semana que no estaba preparado aún para apoyarlo. Y resaltó la palabra aún, porque esto dejó abierta la puerta para abrir las negociaciones. Ryan calificó la reunión como esperanzadora y productiva, sin negar que persisten muchas diferencias. Hizo una distinción entre los principios y las políticas, implicando que en los primeros no debe haber fisuras en el partido, mientras que las políticas pueden discutirse y conciliarse. Agregó que la unión del partido no se logra en una reunión de 45 minutos, luego de unas primarias tan polarizadas, y lo que se pretende es una unión real
no una mera fachada. Una de las preocupaciones de los senadores es que el 8 de noviembre se van a renovar 34 curules en el Senado, 24 de ellas en poder del Partido Republicano. Y muchos de estos senadores temen que las controversiales posturas de Trump y su alta desfavorabilidad entre las mujeres y los latinos afecten sus posibilidades de reelegirse y de mantener la mayoría de 54 escaños que actualmente tienen en esa corporación. Es por eso que muchos de ellos pretenden que Trump modere su tono y sus políticas antes de expresarle su apoyo. Trascendió que miembros de la Cámara y del Senado confrontaron a Trump en temas como inmigración, política exterior y pago de la deuda. Política exterior y pago de la deuda. Aunque el billonario se jactaba de financiar su campaña con recursos propios, está claro que no va a sacar de su bolsillo el $1 billón que requiere para las elecciones generales. Así que necesita del apoyo de su partido en aspectos cruciales: logística, recursos financieros, bancos de datos y asesores. Pero a pesar de lo anterior, el movimiento Nunca Trump sobrevive entre muchos republicanos que no entienden cómo luego de descalificarlo, algunos quieran apoyarlo para la presidencia. De hecho, no cuenta con las familias Reagan y Bush ni con los últimos dos candidatos republicanos, McCain y Romney. La pregunta es qué va a prevalecer entre líderes y votantes republicanos, doctor Londoño: ¿el Nunca Trump o el Nunca Hillary? ¿Qué va a prevalecer y cómo van a ser las elecciones del 8 de noviembre? Que con eso nadie estaba pensando en eso, pero los senadores que tienen su curul en juego sí. ¿Y entonces qué van a hacer? ¿Se van con Trump, un hombre tan desprestigiado, tan conflictivo? Eso les da votos, les quita votos. Cada uno está haciendo su cálculo personal y está tomando las posiciones condignas. Si yo siento mi curul en juego, pues entonces no me gusta Trump, entonces nunca Trump. Si lo de Trump me puede apoyar para este proceso electoral y con eso voy a tener votos, pues entonces siempre Trump. Esto es muy complicado. Pobre política americana en manos de semejante par de mediocres que son Hillary Clinton y Donald Trump. Santiago Castro, perdóneme, es que siempre se me viene a la mano el nombre del gran médico que es Santiago Castro, que está con nosotros desde hace pocos días y que viene con tantos méritos como los que tiene a nombre de una juventud colombiana que emerge muy fuertemente en el escenario nacional. Santiago Castro, su noticia. Muchas gracias, doctor Londoño. Buenos días para todos los integrantes de la mesa y los oyentes. Ayer Santos estuvo en Londres, en una cumbre contra la corrupción. Y no dijo nada extraño. No hubo una sola propuesta concreta por parte de Juan Manuel Santos en la cumbre internacional que se llevó a cabo en Londres el día de ayer. De hecho, en el documento que se encuentra en la página, doctor Londoño, lo que expone es que Colombia seguirá cumpliendo, a pesar de los preocupantes indicadores que ya conocemos en materia de corrupción, donde se ubica Colombia como uno de los países más corruptos del mundo. Lo que sí hizo el presidente, y es lo que nos tiene a muchos muy preocupados, sobre todo ante los medios de comunicación, fue sugerir que se le removiera la visa a los investigados por corrupción, que se procediera con la extinción de dominio express sin previa sentencia judicial para los que estuvieran investigados por corrupción. ¿Qué llama la atención? Que todos sabemos que en Colombia, doctor Londoño, a nadie se le niega una detención preventiva, a nadie se le niega un proceso en cualquiera de los órganos de control que tantas veces han terminado cooptados por el Ejecutivo. Preocupa que esas expresiones del presidente sean evidencia de una política concreta, doctor Londoño, de acusar a integrantes de la oposición y tener así entonces herramientas para limitar su ejercicio político con la mera sospecha, y ya lo estamos viendo, que se genera muchas veces desde los diferentes gobiernos de América Latina. Siguen entonces los saludos a la bandera que se hacen con toda la firmeza y que untados de mermelada protegen y promueven un conjunto de prácticas nefastas que no solo favorecen la corrupción, sino que invitan a aceptarla como algo natural. Es muy triste, doctor Londoño y amigos y oyentes, un país donde lo malo, pero lo muy malo, conocido se impone sobre lo bueno por conocer. La corrupción marca la pauta, la oposición no se puede expresar libremente y la política nacional se define como lo escuchamos ayer aquí en un audio que nos enviaron desde el Congreso de la República por los comandantes guerrilleros en La Habana.
mientras el presidente asiste a un panel para hablar de la lucha que no ha querido dar contra la corrupción, doctor Londoño? Lucha contra la corrupción que no puede dar. ¿Cómo va a luchar contra la corrupción en Saludcop? Cuando Saludcop es un enclave del señor Vargas Lleras. ¿Cómo va a luchar contra la corrupción en Caprecom? Cuando Caprecom es un enclave del señor Roy Barreras y de todos sus amigos del partido de la U, que se robaron Caprecom, por supuesto, y se robaron Saludcop, y se han robado lo que se han robado, pues que es toda la bonanza petrolera del país, así, nada menos que eso. Pero él seguirá cumpliéndole al mundo y cumpliendo a Colombia en la lucha contra la corrupción. ¿Esto no es para morirse de la risa? Muy bien. Y les queremos contar que en un minuto tendremos a nuestro invitado muy especial del día, Alfonso Gómez Méndez. Él se estaba oponiendo a lo que ya ocurrió y por eso el señor Montealegre dice que la Corte debe desestimar su demanda, porque ¿para qué? Porque ¿para qué? Ya la demanda de él surtió sus efectos. ¿Qué nos va a decir el doctor Alfonso Gómez Méndez? En un minuto estaremos con él en la Hora de la Verdad.